Nos encontramos aquí en la plaza de Quilcata y hemos llegado con una representación de jóvenes, damas y caballeros de la iglesia de San Pablo, del pueblo quechua y del castellano, donde se realizará una poderosa campaña evangelística aquí en este mismo lugar. Dios se glorifique salvando muchas almas. Decirles también que el día de hoy tendremos la inauguración del nuevo templo de Quilcata, en donde se encuentra pastoreando nuestro pastor Ananías y su amada esposa. Invitarles también a ustedes que nos están viendo que si usted siente una pasión en su alma por la obra misionera, no deje que esa pasión muera en usted, sino súmese a este trabajo de evangelización, porque la necesidad de la palabra de Dios es grande. Así que, amado amigo y hermano, quédate con nosotros para seguir disfrutando de esta hermosa fiesta espiritual. Dios le bendiga, amados hermanos. Ahora nos encontramos aquí en la iglesia de Quilcata, en donde se está realizando un precioso servicio previo antes de la campaña que se realizará a unas cuadras nada más de aquí en la plaza central de Quilcata. Acompáñenos a ser partícipe de este servicio y gozarnos de la presencia de Dios. Yo no sé usted con qué propuesta ha venido acá en este viaje misionero. Yo no sé qué es lo que usted anhela, amada hermana y hermano, joven o adolescente que ha venido usted en este día. Y yo no sé si tú le puedes decir: Señor, cuenta conmigo. Señor, aquí estoy, Dios mío. De repente aún me falta, Señor, pero usted capacítame. El Señor está aquí, amada hermana y hermano. En su presencia está en este lugar, aleluya. Pero, Señor, damos gracias a Dios porque Dios ha proveído, amén. Que Dios bendiga a la familia Rivera también, que han apoyado para tener este local. Y también la disposición del siervo de Dios, pastor Ananías, su esposa, su familia también. Así que Dios va a hacer cosas grandes. Dios tiene poder para tumbar esto y hacer un templo grandísimo hasta el fondo, hermano. Estamos empezando, pero sé que Dios va a hacer cosas grandes. Y entonces toda la iglesia, amén, de esa época, todos en el confort, todos ellos salvos, ellos felices, pero los no salvos perdidos. Poder en el nombre de Jesús. Pero Dios se encargó de levantar hombres, aleluya, que le encendió la chispa. Cristo vive para siempre. Y que los movió a ir a estos campos de trabajo, a las minas, a las chacras, a poder predicar y ver cómo Dios, hermano, estaba en el asunto. Porque Dios está en el asunto. Dios quiere salvar las almas. Dije que Dios quiere salvar las almas. Dios está interesado en salvar las almas. Y Dios te está llamando. Dios está interesado y quiere contar contigo, conmigo. Hoy estamos aquí dando un granito de arena.
El hecho de estar aquí es un granito de arena. Nuestra presencia aquí, caminar de aquí por las calles, aleluya, mientras la banda va tocando, repartiendo folletos, eso es testimonio. Eso es un granito de arena, alabado sea el nombre del Señor. El estar aquí respaldando en la campaña, eso es colaborar con un granito de arena. Nos desgastamos, está cansadito, dormirá en el suelo, gloria al Señor, comerá algo que no le guste, bendito sea el nombre del Señor. Pero siéntase dichoso, siéntase feliz que está participando usted, gloria al nombre del Señor, en lo que el Señor, nuestro Dios, nos ha dejado. Vayan y prediquen, vayan por los no salvos, por aquellos que nunca han escuchado el Evangelio. Está bien. Y aquí se encuentran nuestros hermanos de la banda de Yunguyacuy. Amén. Un saludo, amados hermanos. Dios le bendiga, Saludos. hermanos. Gloria a Dios. Ahí disfrutando de su rica pachamanca. Amén. Preparándose para el aire libre. Amén. Para el aire libre de esta tarde. Amén. Para invitar a la campaña gloriosa de esta noche. Dios le bendiga. Nos encontramos aquí dentro de la iglesia de Quilcata, acompañado de nuestro amado pastor Ananías, que es el pastor encargado aquí de esta iglesia, y de su amada esposa. Sabemos que, amén, hoy ha sido la inauguración de este templo. Y queremos que nos comparta cómo ha sido el procedimiento, ¿no? La gestión para poder adquirir este local. Amén. Gloria a Dios. Así es, amados hermanos. Nos hemos establecido aquí, hemos estado en la plaza, una casita pequeñita, hemos hecho los primeros cultos y con el deseo de avanzar, Dios nos dio otro local a 2 cuadras, 3 cuadras y un poquito más grande y estábamos ahí predicando, pero con el deseo de que Dios nos dé un terreno, un templo propio para su obra. Y estábamos orando al Señor en búsqueda, en ayuno, en oración. Y recuerdo que, amén, estaba orando, llegó un hermano de Lima, que vive acá en este pueblo, y él me dijo, te voy a pagar tu alquiler en la plaza 1 año y yo lo pago, me dijo. Y me gocé, ¿no? Me gocé porque es una bendición, un privilegio que alguien te diga, yo pago 1 año entero para que prediques en ese local. Y gloria a Dios, dije, amén, empecé a buscar en la plaza, encontramos un lugar, material noble, solamente faltaba el techo, hasta el techo me dijo, yo lo pongo el techo, no hay ningún problema, pero acá te quedas. Y gloria a Dios, y hicimos ya el contrato con una vecina y estábamos ya listos para entrar y nos dijeron al final que no. Y seguíamos orando. Mira, amados hermanos, que Dios tocó a aquel hermano y dijo, hermano, busca un terreno. Yo quiero dar para la obra del Señor. Y hermano, emocionado, empezamos a buscar y no había respuesta. Toda la gente nos cerraba la puerta porque hay una oposición, porque nosotros somos cristianos evangélicos y la mayoría son católicos y cuando preguntamos, véndeme tu terreno, no, cristianos no, a cristianos no le damos nada y nos cerraban todos la puerta. Pasaban, amén, casi 1 semana hemos pasado de ayuno y Dios nos ha respondido en ese ayuno. El hermano me llamó, dice que hay un local, ve y mídelo cuánto mide y específicamente era este lugar. Agarré la wincha y me vine así de mi casa. Empecé a medir, recuerdo que tocaba toda esta pared y decía, esto es casa para Jehová. Y le envié la medida, amén, pasaron unos cuantos meses y recuerdo que estaba en Lima, me llamó el hermano, me dijo, hermano, ya lo compré el terreno, ya quiero donar para la obra de Dios. ¿Dónde estás? Te estoy buscando en Quilcata. Yo estaba en Lima. Ese rato casi me desplomo, me caigo porque decía, santo Dios, porque era tan rápido que
Hermano, no pasó ni 8 meses y Dios nos entregó este terreno y tenemos ya este templo, quizás rústico, pero yo estoy seguro con la ayuda de Dios y con la bendición de Dios vamos a construir un templo grande para todo el pueblo y para que todos los hermanos también nos visiten y que hagamos un culto especial, amén, para la gloria de Dios. Y Dios nos entregó este terreno, hermanos, y estamos muy contentos. Hoy hemos inaugurado, amén, y muy contentos por la visita del San Pablo, de los hermanos y nuestra amada pastora Esther Castillo, amén. Empezamos en este lugar, ¿no? En Quilcata, trabajando con los niños, con los adolescentes. Bueno, ahora los que eran niños, los más grandecitos, ahora ya son adolescentes, preadolescentes, adolescentes. Pero a pesar de todo ello, no hemos perdido esa comunión con ellos. Siempre estamos ahí enseñándole las palabras de Dios en la escuelita de extensión de los sábados. Hacemos también las EBDB de niños, de adolescentes, con la ayuda de Dios. A veces no es fácil, bendito el nombre del Señor, porque estamos con mi esposo, gloria a Dios solamente, pero ahí el Señor pues nos ayuda, nos provee algunos materiales, aunque sea proyección, por proyección todo. Pero hubo la oposición del enemigo que comenzaron a hablar mal, comenzaron a decir muchas cosas y hasta la amenazaron a los niños que no vengan hacia nosotros. Bendito el nombre del Señor, lo único que hicimos fue orar más, clamar más a Dios para que Dios rompa todas esas ataduras del diablo y nuevamente los niños han regresado y ellos saben de que lo que hablan tal vez de nosotros pues es mentira, porque muchos de ellos nos han dicho, hermanita, están hablando de ustedes, pero es mentira, yo no la voy a creer. Y vemos que Dios de esa manera pues a ellos no les toca y ellos fueron los niños, fueron los primeros apoyos cuando nosotros nos entregaron este terreno. Allá estaba todo, la pampa que está ahí atrás, todo estaba lleno de piedras y eran los niños, los mismos niños, 6 niños que le apoyaban a mi esposo a limpiar todo el pasto, todo. Y bueno, para seguir con los planes de este mes, pues tenemos en mente seguir haciendo escuela también de padres o cultos matrimoniales con los matrimonios que ya están acercándose. Hay muchos que ya quieren casarse también, que están en convivencia y nos han dicho que también quieren contraer matrimonio para que sean salvos. Y nosotros damos gloria a Dios, al Señor, gloria a Dios, porque Él es el único que puede tocar los corazones. Amén. Yo por dentro quería cambiar, quería dejar la droga, la borrachera, pero no podía, amigo. Estaba esclavizado, atado, encadenado, preso en mis delitos y pecados. Quería dejar la droga, pero no podía. Quería dejar la borrachera, pero no podía, amigo. Hasta que un día me decidí ir a la iglesia. Que cuando el predicador, el pastor, terminó de predicar, dijo una cosa bien clara. Y dijo, levante la mano todo aquel que quiere recibir a Cristo en su corazón. Esa palabra, amigo, llegó a mi vida como un misil. Y le pedí perdón a Dios en esta noche. Esta noche Cristo me visitó. Cristo rompió mis cadenas, amigo vecino, de la droga. Rompió mis cadenas de la delincuencia, de la borrachera. Desde ese entonces, amigo vecino, andamos buscando almas que se pierden hoy en día, predicando, anunciando que un Cristo vivo, maravilloso, que cambia y transforma al hombre. Si usted se entrega a Cristo, viene a Cristo, déjame decirle que Dios le va a ayudar. Así como Dios me ayudó, Él también lo puede hacer con usted, amigo de Quilcata.
Amén, hemos venido a testificar del poder de Dios. Y Dios es el invitado especial en esta noche. Amén, que nos va a traer, amén, bendición y vida eterna. Amén. ¿Por qué estamos predicando este evangelio? Porque en Dios hay victoria, en Dios hay salvación y Dios quiere, aleluya, que ninguno se pierda. Por eso a todos aquellos que amamos a Dios, el Señor nos dice, vayan y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere y no quiere creer será condenado. Está en los evangelios eso. Eso está en todos los idiomas del mundo. Manan quechua yapichu, nitas castellano yapichu, chaikachkan italiano idioma, inglés idioma, ruso idioma, chino mandarín idioma. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Él vive. Paika Osanme. Él sigue sanando. Él sigue libertando a los que le aman, a los que se acercan, al que se arrepiente y se humilla, a ese le escuchan. Tú prefieres gastar tanto dinero en las clínicas hasta morir, irte al infierno, en lugar de decirle, Señor, sálvame. Aquí el Señor te espera. Aquí en el altar quiere hacer una obra contigo. Aquí en el altar quiere, aleluya, hacerte una nueva criatura. Pasa ahí, pasa rapidito. Oh, maravilloso, precioso. Salva las almas, salva las almas. Salva a Waini. Papayay, Uyarirhani, Genjaikita. Manamunaranichu. Pero Tai, salva a Waini. Urakima arriba Yasaya. Padre mío, salva. Glorifícate, Padre. Glorifícate, Señor. Amén, y así es como terminamos este primer día aquí en la plaza de Quilcata, después de haber realizado esa campaña. Y me encuentro aquí con el presbítero de la zona. Hoy en esta noche hemos visto un buen grupo de hermanos de vidas pasando al altar, entregándole su vida a Cristo, y estamos alegres por ello. La verdad, esperamos de que Dios salve almas y que se añaden muchas familias, amén, al reino de los cielos. Eso es nuestro gran anhelo. Amada pastora, Dios le bendiga en esta noche. Quisiera que usted nos diga cómo se siente después de este primer día aquí en Quilcata y de la campaña en la que Dios le ha permitido exponer la palabra de Dios. Amén, dando gracias a Dios por toda esta noche maravillosa donde en medio del frío y de estas dificultades hemos peleado una buena batalla, pero me siento en victoria. Y doy gloria a Dios porque Él lo permite todo. Él nos ha ayudado con este pueblo hermoso de San Pablo. Doy gracias a Dios también por este presbiterio que nos ha recibido muy bien. Y estamos haciendo la obra del Señor. Y vamos a seguir para pausa, San Sebastián. Y luego Yolo, que estará nuestro amado pastor Manuel Cangana con su amada esposa. Y estaremos gozándonos en estos días.